Hola a todos, vamos a dar inicio dentro de poco a la sesión informativa para el programa Oportunidades que se extendió hasta el 16 de marzo en las postulaciones. Así que vamos a dar un par de minutos a que llegue un poco de gente y comenzamos con la sesión de inmediato. Eh, Bueno, partir contándoles que, reiterando primero que el programa Oportunidades extendió sus postulaciones hasta el 16 de marzo, lo cual es una muy buena noticia para los escolares que en este momento están de vacaciones, van a tener el tiempo de regresar al colegio en marzo y pedir todos los documentos si es que son necesarios, enviarlos con tranquilidad. Recordarles que esta sesión está solamente enfocada al programa Oportunidades. Si tienen preguntas, lo ideal es que las hagan acá en el chat. Eh, y bueno, nada, más que nada contarles acerca de la experiencia. Todos los documentos de postulación se encuentran disponibles en la página web. Y lo que encuentro que es más importante es quizá contarles la experiencia de cómo se vive como estudiante dentro del programa Oportunidades. Yo me uní al programa en el año 2014 cuando estaba en tercero medio, y estuve en el programa 2 años, y luego de ese periodo pude ingresar a la Universidad de Princeton, que es el lugar desde donde estoy hablando en este momento. Y en lo personal fue una experiencia muy gratificante, y funciona más o menos así. Uno cuando ingresa al programa eh, comienza a participar de varias sesiones al mes, generalmente es una por semana, en la cual personal de Education USA a veces traen invitados de otras partes, eh, comienzan a orientarnos en todo lo que respecta el proceso de postulación a las universidades estadounidenses, que es distinto al chileno, por naturaleza. En Estados Unidos se tienen que dar más pruebas, se tienen muy en cuenta las actividades extracurriculares, se tienen que escribir ensayos de postulación bastante extensos, y para todo eso, ¿cierto? Hay una guía permanente que es el programa Oportunidades, que no solamente ayuda con los fondos para acceder a las pruebas, acceder a los aranceles de postulación a las mismas universidades, sino que también brinda este acompañamiento continuo a lo largo de todo el proceso, que en mi caso tuve la fortuna de que fue por 2 años. Como ustedes saben, el programa Oportunidades está enfocado para estudiantes que están en tercero o cuarto medio, eh, y si bien no garantiza la aceptación en una universidad estadounidense con beca completa, el programa hace todo lo posible para que eso sí se dé. Eh, a modo de estadística, por ejemplo, hemos tenido muchos alumnos que han pasado por el programa. Actualmente somos 12 estudiantes que estamos en Estados Unidos cursando nuestras carreras de pregrado. Estamos en universidades como Princeton, que es la mía. Hay gente que está en Harvard, en MIT, en Smith College, en Yale. Hay muchas universidades representadas. También tenemos un amigo en Stanford, que es Benjamín. Y la verdad es que ha sido una experiencia buenísima. Contarles acerca del tipo de persona que está buscando el programa Oportunidades. Como ya dijimos, son estudiantes de tercero o cuarto medio. El inglés es un requisito fundamental. El programa Oportunidades no es un programa de nivelación para lo que respecta al idioma, sino que se espera que ya se tenga un nivel avanzado para poder postular, porque al momento de ser aceptado por la universidad la vida cambia y son todas las clases en inglés, los ensayos y la vida completa en un segundo idioma, por lo que es necesario tener el requisito de idioma previamente. Se buscan personas con muy buen historial académico, que tengan muy buenas notas. Recuerden que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el chat. Se buscan personas con muy buenas notas, que tengan también actividades extracurriculares. Ejemplo, si te gusta la música, tocas algún instrumento, quizás formas parte de la orquesta de tu colegio, algún otro grupo, todo sirve. Si estás en algún grupo de danza, de canto, de arte, todas esas cosas contribuyen a tu postulación. Y básicamente buscamos, en términos de dificultad, muy buena pregunta, la vamos a
a responder en un segundo. Y básicamente buscamos gente que tenga compromiso para estudiar por cuenta propia, porque el programa lo que hace para preparar las pruebas es facilitar para los que están en regiones, por ejemplo, los libros de preparación, que son bastante extensos, por lo cual se requiere mucha disciplina para poder ejercitar todos los contenidos de forma simultánea a lo que es el colegio y a lo que es la preparación para la PSU. Eh, para Raquel, que nos pregunta si las pruebas internacionales son más difíciles que la PSU, la verdad es que depende, porque, por ejemplo, hay una prueba internacional que es de inglés, que esa no tiene contenidos, digamos, de PSU, pero las pruebas que se parecen más cubren contenidos similares. La diferencia es que el tiempo es mucho menor. En Chile la PSU dura 2-3 horas, mientras que en Estados Unidos, en general, las pruebas tienden a tener más o menos la misma cantidad de preguntas, pero en menor tiempo. Por lo tanto, lo que puede hacer más difícil esas pruebas es el idioma. Si uno no está acostumbrado a leer rápido las preguntas en inglés, a responder rápido, eso puede jugar en contra. Pero en un año es posible generar la práctica necesaria y el programa obviamente está ahí para ayudar, para que uno se familiarice con las evaluaciones internacionales y uno no se presente a la prueba sin saber a qué se enfrenta. Por lo tanto, diría que los contenidos son similares. Lo poco que no es similar es posible aprenderlo por su cuenta. Y básicamente es mucha, mucha práctica. Tenemos a Enrique que nos pregunta si nos recomienda entrar al programa en tercero o cuarto. La verdad es que depende. Si tienes la motivación para entrar en tercero y estar 2 años estudiando a full, y focalizado en el programa, puede ser para ti. En lo personal, a mí me fue más cómodo que estar en cuarto, porque sentiría que en cuarto hacer todo el proceso de postulación sería muy rápido, quizás muy vertiginoso, pero la verdad es que tenemos estudiantes que han entrado en cuarto medio y que han llegado a las mejores universidades del mundo igual, así que en cualquiera de los 2 años que estén pueden conseguir resultados exitosos. Ahora respondemos a Emilia. ¿Con qué promedio ingresé? Ingresé con promedio 7. Sin embargo, se aceptan promedios, si no me equivoco, según las bases de 6 hacia arriba. ¿Qué nivel de inglés se necesita? Por ejemplo, PET B1, B2. Yo recomendaría un nivel B2, porque con B1 quizás todavía puede que se te sea difícil aprender nuevos contenidos a nivel universitario en inglés, pero si te das el año para estudiar, para las pruebas, para practicar tu idioma, puede que subas de nivel al mismo tiempo que estudies para el programa. Pero sí, si no me equivoco, dentro del proceso de postulación, si quedas preseleccionada, vas a tener que someterte a una prueba de inglés donde te van a decir en qué nivel más o menos estás y si hay que cambiar, si hay que cambiar algo. ¿Qué tan difícil es la universidad? Bueno, todas las universidades son difíciles, sea en Chile, sea en Estados Unidos. Hablando con amigos universitarios, comparamos las dificultades y diría que son más o menos las mismas. Diría que en Estados Unidos de repente los profesores tratan de abarcar más contenido en menor tiempo, pero con estudio y con disciplina, con esfuerzo se logra, se logra. ¿Cómo me trata la gente? La verdad es que bien. Es muy sencillo hacer amigos, las personas no son tan cerradas como pensé, y es posible ingresar de una persona que estudia en un colegio particular. Si es particular pagado, me parece que no. Según estoy informado, el programa Oportunidades está orientado a personas que están en colegios municipales o particulares subvencionados. Y sí, como nos dice Education USA, B2 es High Intermediate, en realidad se necesitaría un poco más. Por lo tanto, si ingresas con un B2, podrías alcanzar un C1 dentro del año. Tenemos a Gonzalo. Si no posees actividades extracurriculares, pero tienes inglés y notas y todos los otros requisitos, la verdad es que yo no formo parte del comité de admisión. A lo mejor hay actividades que has hecho fuera del colegio que quizás no te has dado cuenta que pueden servir. Y quizás las puedes incluir en tu postulación, pero yo sí te diría que las actividades extracurriculares son importantes para las postulaciones, no solamente para poder entrar a oportunidades, sino porque las universidades son las que las requieren. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que tiene
excelentes notas y que le va muy bien en el colegio, pero cuando descuidan la parte extracurricular, pueden tener promedios perfectos, puntajes perfectos en las pruebas, pero las universidades tienden a preferir a personas que también desarrollen sus habilidades y sus gustos fuera del colegio. No te estoy diciendo un no rotundo, las postulaciones se ven caso a caso, y quizás tienen los méritos para poder ingresar y todavía no nos podemos adelantar a eso. Pero de todas formas te recomiendo que postules y que prepares una buena postulación. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, mientras tanto les podría hablar de la experiencia acá en la universidad. Eh, Son sistemas, ¿qué actividades tenía yo? Ah, ok. Bueno, yo participaba en el grupo de debate del colegio, participaba en las olimpiadas de química, de física, de matemática, el conjunto instrumental, era barítono en el coro, eh, cosas así. Fui embajador joven en Estados Unidos por un programa anterior, hacía servicio comunitario, daba talleres de, de algunas materias a alumnos de reforzamiento y básicamente esas eran mis principales actividades extracurriculares. Tenemos gente, por ejemplo, que se desarrolla mucho mejor en la música, tenemos músicos prácticamente que están en vías de llegar a lo profesional. Tenemos gente que le gusta la filosofía, tenemos gente que básicamente se desarrolla en todas las áreas. Algo que me gustaría dejar en claro es que si bien existe una proporción importante de personas que se desarrollan en la ciencia, no es para nada un requisito fundamental ser bueno en ciencias para entrar al programa de oportunidades. Está abierto a muchas carreras del área humanista también. Así que eso, no solamente Olimpiadas de Ciencias son la clave para entrar al programa o para una universidad estadounidense. Eh, Acá en la universidad, algo diferente al sistema chileno, que para algunos puede servir, para otros no, es que hay una gran flexibilidad académica. Yo entré a la universidad estudiando ingeniería y luego al año después me di cuenta que lo que me gustaba más era la investigación científica y el cambio de ingeniería a ciencias, que en mi caso es química, eh, fue bastante fácil y bastante expedito, que es algo que en Chile quizás llevaría un poco más de burocracia. Por lo tanto, si sientes que tu futuro académico aún no está tan definido en una sola área y te gustaría explorar eh, diferentes áreas del conocimiento, quizás el modelo estadounidense eh, podría servir. Ahora, si estás en un colegio particular, pero los papás no pueden subvencionar todo, igual podría entrar al programa. La verdad es que, según las bases que tengo en mi disposición, habla de colegios municipales o particulares subvencionados. Ahora, para ese tipo de preguntas quizás más personalizadas, te recomendaría contactar a Education USA directamente a través del correo electrónico o de la página web, donde vas a poder tener una respuesta más certera de las personas que revisan las postulaciones. Yo soy un exalumno y estoy acá para contar la experiencia, lo bueno que fue el programa, pero de todas formas te recomiendo contactar directamente a Education USA para que puedan resolver esa duda más puntual que lamentablemente no puedo responder. Eh, bueno, les contaba acerca de la libertad académica, que acá es mayor, lo cual puede ser bueno o malo. En mi caso, por ejemplo, a veces tiene su lado negativo porque si te gustan todas las cosas, piensas en estudiar todo. He pensado hasta en estudiar lengua extranjera, pero todo bien. Eh, pero es una ventaja. Las universidades estadounidenses tienen en general, no todas, pero una gran mayoría, tienen un sistema académico que se llama requerimientos de distribución, en el cual básicamente te piden tomar ramos de todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, yo estudio química, pero estoy obligado a tomar ramos de historia, de filosofía o ética, de literatura, de todas formas. Por lo tanto, la exposición a estas diferentes áreas del conocimiento es lo que a veces te permite encontrar cosas que
no te esperabas y que terminan gustándote. Por ejemplo, yo descubrí en la universidad que me gustaban algunos idiomas extranjeros que no había considerado, por ejemplo, el portugués y el italiano, y los estoy estudiando. Eh, y eso me ha gustado mucho y ha sido un buen complemento a la formación científica que a veces también puede ser un poco agotadora. Eh, Enrique, bueno, tenemos un comentario acá que lo dejaron destacado, que es el si recomiendan entrar en tercero o cuarto. Respondí esta pregunta al principio, pero en caso de que haya llegado gente después de eso, diría que depende. Porque en tercero medio obviamente da mucho más tiempo para prepararse para las pruebas. El tercero medio da más tiempo también para decidir con más calma a qué universidades postular. Y si es que se dan las pruebas de forma anticipada, también es posible postular a una ronda anticipada en algunas universidades y por lo tanto es posible obtener una respuesta más temprana de las universidades y saber con antelación si es que te dieron beca o no, lo cual puede ser importante. Por ejemplo, en mi caso, yo entré en tercero medio y me las arreglé para dar todas mis pruebas antes del plazo para la anticipada. Entonces postulé a una ronda anticipada, hay dos rondas de postulación, la anticipada y la regular. Y postulé la anticipada y por lo tanto me dieron la respuesta antes. Y como la respuesta fue positiva, pude concentrarme solamente en la universidad estadounidense, me dieron la respuesta en diciembre, por lo tanto no tuve para qué matricularme en la universidad chilena. A pesar de eso, sí tuve que dar la PSU, todos damos la PSU, y eso es un desafío que también plantea el programa, que es prepararse para dos sistemas de admisión bastante competitivos. Tuve que dar la PSU de todas formas, pero como supe antes la decisión de Princeton, no tuve que matricularme en una universidad chilena. En cambio, si estás en cuarto medio, tienes menos tiempo para hacer todo y sabes aproximadamente entre marzo y abril si es que te vas a Estados Unidos o no. Por lo tanto, en ese caso es mucho más recomendable que des la PSU y te matricules en una universidad chilena en caso de que las universidades estadounidenses no puedan brindarte la beca que necesitas. Y eso quizá puede ser, digamos, más ajetreo. Para la gente que está en región puede significar un cambio de ciudad, el hecho de instalarse, empezar un semestre, para después decir, oh, me tengo que ir. Pero eso le ha pasado prácticamente a todos los otros postulantes que han llegado a universidades estadounidenses y el proceso lo han vivido bien. O sea, no ha significado el hecho de estar en cuarto medio, no ha significado una desventaja considerable. De hecho, han llegado a excelentes universidades. Y como decía acá, los moderadores de Education USA, la ventaja sí es que hay más tiempo para preparar las pruebas estandarizadas. Raquel. Ah, ¿quién asiste a las personas? Muy buena pregunta, para los papás. Para los papás que se preocupan por el bienestar de sus hijos, les quiero decir que las universidades estadounidenses son muy seguras. Los campus generalmente están aislados de cualquier tipo de delincuencia o violencia que sí puede darse en algunas partes de ciudades más grandes. Los campus en general son muy seguros, cuentan con su propia policía, por lo cual siempre hay gente vigilando en caso de que ocurra algún tipo de incidente, uno llama a alguien, llegan de inmediato, y en caso de presentar una enfermedad grave, por ley, todos los estudiantes internacionales que llegan a Estados Unidos deben contar con un seguro médico. Y cuando hablamos de la beca completa, la universidad también cubre el seguro médico, como es en mi caso. Por lo tanto, en caso de yo enfermarme, puedo ir o al centro médico de la universidad y si pasa a mayores, me derivan a un hospital de mayor complejidad y el seguro médico cubre gran parte de los costos, que son altos, para ser verdad. Eh, pero la verdad es que en ese sentido es muy seguro y las universidades generalmente también, por ejemplo la mía, no sé otras universidades, pero la mía tiene un fondo de emergencia para que en caso de que te enfermes y tengas que, por ejemplo, costear una ambulancia, que acá son más caras, o una estadía en el hospital,
existen fondos de emergencia que permiten cubrir esos gastos. Ahora, obviamente, es recomendable que las familias hagan el esfuerzo de ahorrar para ese tipo de imprevistos, pero en sí las universidades que son capaces de dar buena cantidad de ayuda financiera, al mismo tiempo pueden financiar estos gastos médicos que a los papás también les pueden preocupar. Pero en ese sentido es muy seguro y estamos cubiertos con seguro médico. A Emilia nos pregunta si la diferencia educacional es mucha. Depende. La verdad es que el sistema estadounidense es distinto. Para algunas personas puede ser más cómodo, para otras no. Por ejemplo, el sistema educacional estadounidense requiere que cada clase tenga mucho trabajo durante la semana de una forma que es distinta a la chilena. Por ejemplo, en Chile es normal tener a gente que tome 6 o 7 ramos por semestre, porque los ramos no requieren estar haciendo, por ejemplo, tareas todos los días. En cambio, las universidades en Estados Unidos, los ramos son más intensos en ese sentido. Por ejemplo, existen ramos, por ejemplo, científicos que dan tareas o trabajos 2, 3, 4 veces por semana, que toman mucho tiempo. Por ejemplo, puedo darte el ramo de ecuaciones diferenciales, que ha sido uno de los más difíciles que he tomado, que da una tarea a la semana, pero terminar la tarea toma en promedio 15 a 20 horas. Y eso es un solo ramo. Imagínate tener 4, ya se vuelve una carga, digamos, considerable. Y a eso hay que sumar que en Estados Unidos la mayoría de los estudiantes en las universidades también se involucra en actividades extracurriculares. Por lo tanto, tomar 5 ramos ya es tomar una carga pesada en Estados Unidos, y esa podría ser una diferencia en Chile, con Chile. Pero en general, la diferencia, ¿cómo convalidas lo que hiciste allá en Chile? La convalidación. Bueno, existen carreras, me gustaría dejar esto claro, existen carreras cuya convalidación se hace muy compleja, por razones obvias, como lo son medicina, derecho, veterinaria y odontología. Carreras de la salud que requieren habilitación profesional y legal en el país donde se estudia, es muy difícil convalidarlas en Chile. Por lo tanto, si ustedes están pensando en estudiar medicina, derecho, veterinaria u odontología, no es recomendable hacer la educación del pregrado en Estados Unidos, porque conviene en ese caso estudiarla en Chile para ejercer acá, y luego quizás ir al extranjero a perfeccionarse. La convalidación para todas las otras carreras se hace a través de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es la única entidad presente en el país que está autorizada legalmente para convalidar títulos. Pero eso es un proceso que se hace después de egresar, donde uno tiene que presentar básicamente todos los antecedentes de la universidad en la que estudió, los cursos que tomó, y ahí se puede ver si hay una convalidación de título. Sin embargo, por ejemplo, para las personas que estamos en ciencias, el bachillerato en ciencias es digamos, poco útil en sí, y es muy necesario pasar al programa de magíster o doctorado. Y en ese caso, un doctorado es un grado que está reconocido internacionalmente, y como no requiere habilitación profesional legal, en ese sentido los trámites de convalidación se vuelven mucho más expeditos. Para esos grados avanzados ya hay más reconocimiento internacional y no hay problema. Pero sí, es importante tomar en cuenta que esas carreras lamentablemente no son recomendables para el programa de oportunidades, no solo por el tema de la convalidación, sino porque en Estados Unidos son carreras de posgrado. En Estados Unidos, medicina, odontología, derecho y veterinaria no se estudian saliendo del colegio, sino que se estudian después de los primeros 4 años de universidad, como un posgrado aparte. Son carreras muy costosas y lamentablemente la disponibilidad de becas para estudiantes extranjeros es mucho menor. Y por esa razón es que no se puede incluir esas carreras. Hablemos un poco acerca de la vida de los dormitorios, en la vida del campus. Todos los estudiantes que ingresamos a universidades estadounidenses vivimos en dormitorios junto a otros estudiantes. Depende mucho de la universidad cómo enfrentar el proceso de designar
tipos de piezas. Por ejemplo, yo el primer año estuve en una pieza solo, pero ahora mi segundo año estuve en una pieza con un amigo. Eh, y es bastante entretenido porque en todo el pasillo hay gente que estudia carreras distintas, todos tienen habilidades o talentos diferentes, la gente es muy sociable, generalmente los primeros días de clases, por ejemplo, está la costumbre de dejar la puerta de la pieza abierta para poder interactuar con quien quiera pasar por fuera, conversar. El primer año también todas las universidades tienen una persona de segundo año que se encarga de un grupo pequeño de primero, que se llama RCA, que tiene que organizar actividades sociales, juntas, etcétera. Eh, la vida en los dormitorios es bastante activa, siempre hay algo que está pasando en alguna parte. Una parte están haciendo comida, en otras partes están viendo una película, y a mi juicio es bastante entretenido. Eh, eh, y es algo que no se da tanto en Chile, a menos que uno viva en una especie de residencia universitaria. Hay algunos videos, creo que subió Education USA, donde les muestro algunas partes de la universidad también, algunas partes que me gustan. Por ejemplo, la universidad también es muy activa en la parte artística. Las personas que audicionan para la orquesta o para el coro son personas talentosísimas que preparan shows de alta calidad. Por ejemplo, yo no me pierdo los shows de las presentaciones de la orquesta, con el coro, la música clásica. Están siempre ahí, pero al mismo tiempo, si no te gusta ese tipo de música, hay gente que se dedica a hacer música moderna, hay gente que se dedica, por ejemplo, a hacer baile afroamericano, rap, lo que se les ocurra, de lo que se les ocurra, va a haber un grupo en la universidad que se junte, que se prepare y que hace presentaciones respecto de lo que le gusta. En ese sentido, siempre hay una actividad, siempre hay algo que ver, y puede ser también muy complicado manejar el tiempo cuando o hay que estudiar o hay que ir a una presentación, que son muy buenas también para ser amigos. Y en ese sentido, la atmósfera de la universidad es muy vibrante. Cabe decir que eso, diría, se ve amplificado por el hecho de que la universidad, en mi caso, sea como un pueblo pequeño. Entonces, toda la vida social gira en torno a la universidad. Emilia me pregunta si trabajo en algo acá, y la respuesta es sí. La mayoría de las universidades que dan beca completa incluyen dentro del paquete de ayuda financiera una parte que se llama responsabilidad del alumno, eh, que es que uno puede elegir en dónde trabajar, y recomiendan, generalmente no es obligatorio, pero recomiendan trabajar una cierta cantidad de horas a la semana para contar con dinero y solventar gastos quizá de imprevisto, darse un gusto, quizás quieres conocer una ciudad, y eso puede ser cubierto con los gastos de tu trabajo. Yo el primer año trabajé como recepcionista en una oficina administrativa de la universidad, y el segundo año logré obtener ayudantías de química y matemática. Soy ayudante. Eh, y hay muchos trabajos. Diría que hay más trabajos disponibles que alumnos que quieren tomarlo. Así que no vayas a encontrar. Hay gente que, por ejemplo, trabaja como guía turístico, hay gente que trabaja como fotógrafo, hay gente que trabaja, por ejemplo, en los dining halls, que son las cafeterías de la universidad, hay gente que trabaja en las bibliotecas. eh, entonces es muy variado, para todo hay un trabajo, y puedes ganar dinero que te puede servir para lo que quieras. Eh, Lorena nos pregunta acerca de la integración y la aceptación del latino en la universidad. ¿Cómo la califico? En mi experiencia, no he tenido ninguna experiencia negativa al respecto. Eh, Hay gente que se siente cómoda con el tema en diversos grados, para decir verdad, pero por lo menos cuando
en lo personal, yo no he sentido en ningún momento discriminación o exclusión por parte de nadie. La verdad es que todos son muy abiertos y muy por el contrario, diría. Se valora la diversidad internacional que tiene la universidad. Por lo menos en la mía somos alrededor de 12% de estudiantes internacionales y cuando las personas saben o se dan cuenta que vienes de otro país, en vez de juzgar, más por el contrario, se sienten interesadas en aprender la historia, en por qué elegiste Estados Unidos para estudiar y la verdad es que la experiencia en ese sentido ha sido positiva. Así que no se dejen llevar por quizás prejuicios y atrévanse. La verdad es que la realidad universitaria quizás es más quizás eh, integradora que lo que se puede pensar. Los fines de semana también se estudia, la verdad es que sí, se estudia mucho. Eh, y durante el año, ¿se puede volver a Chile a volver a tus padres? Sí. Durante el primer año me fui las vacaciones de verano a Chile por un mes. Eh, y hay universidades que son incluso más generosas, si no me equivoco, la Universidad de Pensilvania, en su paquete de ayuda financiera, cubre gastos para ir una segunda vez al país de origen, que es durante el break de Navidad y Año Nuevo. En lo personal, para mí no fue posible eso los 2 primeros años porque los pasajes estaban carísimos y porque tenía afortunadamente gente donde quedarme en esos breaks, pero desde este otro año tengo pensado volver a Chile para Navidad, Año Nuevo, además de las vacaciones de verano. Eh, si no me equivoco, creo que Stanford también da una especie de ayuda económica eh, para los viajes. Por ejemplo, hablemos de la vida cotidiana en las universidades estadounidenses. El día parte quizás no tan temprano como se esperan. La mayoría de las personas por lo menos en mi universidad, comienzan clases tipo 10, incluso 11 de la mañana. Somos pocos los desafortunados que hemos tenido clases a las 8:30 o a las 9. La gran mayoría empieza más tarde, por lo tanto, se levantan, digamos, a las 9, van a la cafetería, toman desayuno tradicional, se piden un omelette o se hacen un bagel y se van a clase. Y como todo está cerca, la verdad es que no hay que andar tan apurado. Basta una caminata de 5 o 10 minutos y uno puede llegar más o menos a cualquier parte. Las cátedras son más cortas que en Chile en algunos casos, duran 50 minutos máximo. Y uno puede dar vueltas clase a clase, después almuerza. Y en la tarde, generalmente, las personas van a las bibliotecas de la universidad, que son muy buenas, a decir verdad, son muy cómodas y muy modernas. Y se estudia hasta que se da cena y después uno se regresa a la pieza. Eh, la verdad es que siempre hay algo que hacer, pero si uno se maneja bien, uno puede dejar tiempo para todo. Hay gente que se organiza y puede llevar a cabo muchas más actividades de las que yo podría. Por ejemplo, tengo compañeros que están en grupos de canto, en grupos de baile, en grupos de piano al mismo tiempo, que se las juegan con 5 ramos complicados, y ellos deciden vivir un estilo de vida mucho más frenético. Eh, en lo personal, lo que quita más tiempo libre en mi caso es el trabajo, pero como lo disfruto mucho, no se vuelve algo molesto. Hay días, por ejemplo, en los que en la tarde tengo sesiones individuales de ayudantía, hay otros días que tengo grupales. Siempre está la posibilidad de una tarde hablarle a cualquier amigo y decirle, oye, vamos a comer a tal comedor, nos ponemos al día y después más tarde se puede estudiar en grupo, cosas así. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido, no hay tiempo para aburrirse, siempre hay algo que hacer. Una vez a la semana, por ejemplo, también tengo contacto con mi familia vía Skype, a pesar de que siempre estamos por WhatsApp. Reservo una horita a la semana para hablar con ellos. Y la verdad es que sí, es una rutina eh,
interesante. Hay semestres obviamente mucho más cargados que otros, pero con los amigos, con la gente que está rodeándote en el dormitorio, perdón, se hace mucho más llevadero, en el sentido de que uno no se siente solo en esto. Eh, Raquel nos pregunta si soy el único chileno en la universidad. La respuesta es no. Hay dos personas de Chile que están en tercero y cuarto año, estudian economía, pero no llegaron por el programa Oportunidades, y hay un chileno que llegó nuevo a primer año, que no es del programa Oportunidades, pero viene de Santiago. Pero sí somos pocos chilenos en comparación con otras nacionalidades. Por ejemplo, brasileños hay como 20, así que todavía hacen falta acá, así que postulen nomás. y, y eso. Donde hay más chilenos sí es en la escuela de posgrado. Hay muchos más chilenos haciendo magíster y doctorado que chilenos haciendo la carrera después de la enseñanza media. Y con ellos tengo contacto y también los veo relativamente seguido. Así que tampoco uno se siente falto de compatriotas. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Eh, ¿No? Bueno, sí, importante acotar. Lo que comentó acá la moderadora de Facebook es que con visa de estudiante podemos trabajar máximo 20 horas por semana mientras la universidad está en el periodo de clases, eh, y hasta 40 en periodo de vacaciones. Ahora, 20 horas a la semana en una universidad con un currículum exigente es mucho. Probablemente trabajen quizá 10. Así que el límite, no se preocupen, está dentro de lo razonable. Eh, Gonzalo nos pregunta si conozco otros programas aparte de este como para tener un plan B. La verdad es que no. Te soy muy honesto y si no fuera por este programa quizás me habría quedado feliz estudiando en Chile. Eh, Sin embargo, es posible que existan quizás para otros países, eh, y eso lo puedes encontrar en internet. Eh, el programa Oportunidades es el programa, digamos, oficial que pretende llevar a estudiantes de otros países a las universidades estadounidenses. Está financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que vendría a ser como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y no conozco otro programa de ese ministerio que pretenda hacer lo mismo. Ese es el programa oficial, pero nunca se sabe si hay otros países que te interesen y eh, quizás puedes tenerlos como opción. Pero para Estados Unidos el programa Oportunidades es la única vía, a menos que quieras hacer una postulación de forma independiente, lo cual también es posible, pero eso significa contar con tus propios recursos y dar las pruebas por tu cuenta y tú tener que armar tu propio calendario y saber qué formulario llenar. Y para eso se necesitan más conocimiento. Eh, Enrique nos pregunta, lo importante es estar abierto a distintas opciones, eso es verdad. ¿A cuántas universidades se puede postular? Y si Education USA ayuda a elegir. La verdad es que sí, hay que estar abierto a todas las opciones. Generalmente los postulantes que se van a Estados Unidos son los que tienen, digamos, la mente abierta para decir, no me gusta solo una universidad en Estados Unidos, sino que puede haber varias opciones donde puede ser posible estudiar y realizar una carrera exitosa. Eh, Sino, y también hay que estar abierto a la posibilidad de que quizá la universidad de Estados Unidos no pueden aceptarte o te pueden aceptar pero no te pueden dar la beca que necesitas. Y en ese sentido uno tiene que quedarse feliz en donde pueda. Yo de no haberme ido a Estados Unidos habría estudiado feliz en Chile, se dio la posibilidad de venirme y la tomé después de pensarlo bastante y de discutirlo en familia. Eh, pero sí, hay que estar abierto a varias opciones y a cuántas universidades se puede postular. La verdad es que el número depende un poco porque, eh, por ejemplo, si no me equivoco, cuando yo estaba en el programa en tercero y cuarto medio, esto puede estar sujeto a cambio, nos dejaban postular a máximo 8. El problema es que 8 universidades es bastante porque cada universidad pide su propio conjunto de ensayos que tienen que ir perfectamente escritos.
piden algunos de sus propios formularios socioeconómicos, que son muy largos y complicados de llenar. Hay que llenarlos con mucha atención. Por lo tanto, postular a 20, 30 universidades está completamente fuera del alcance, porque además tienes que estar preparándote para la PSU, para rendir bien en el colegio al mismo tiempo, obtener buenas notas. Entonces, lo ideal, diría yo, sería postular a 5 o 6. Pueden ser más, sí, pero eso se ve, digamos, caso a caso con tu orientador personal que se te asigna. En el programa se te asigna una persona encargada de supervisar tus postulaciones, de supervisar tu progreso, de ayudarte a decidir de la mejor forma a qué universidades postular, a veces presentarte nuevas universidades que no conocías y que pueden tener programas buenísimos en las áreas que te interesan. Y en ese sentido la postulación es tan personalizada que ese tipo de decisiones se van viendo caso a caso con tu orientador. Y en ese sentido la ayuda es fenomenal, es muy personalizada y te ayudan básicamente en cada momento. La comunicación es constante y de eso nada que decir. Emilia nos pregunta si me gustaba la experiencia. La respuesta es sí. Si lo tuviera que hacer de nuevo, diría que tomaría la misma decisión. Nadie dice que es fácil, aunque suene cliché, porque obviamente se lidia con el tener que estar lejos de la familia, también de los amigos que dejé en Chile. Pero al final, sumando y restando, la experiencia internacional es buenísima y por lo menos a mí me ha gustado. El proceso de adaptación es distinto en cada persona. Hay personas que les toma un poco más adaptarse, hay personas que pasan por una etapa en que al principio se sienten dudosas. Yo también pasé por un periodo de dudas, pero al final siento que tomé la mejor decisión y si tuviera que entrar de nuevas oportunidades me la jugaría de la misma forma. ¿De qué más podemos hablar? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta respecto del programa? Bueno, aclarar una vez más que el programa Oportunidades cubre la preparación a las universidades estadounidenses, pero no garantiza que las universidades te acepten o no. Como dijimos hace un tiempo atrás, el programa Oportunidades depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que es una entidad federal, pública, y por lo tanto no puede, digamos, entrometerse en los sistemas autónomos de admisión de cada universidad. Por lo tanto, el objetivo del programa es hacerlo lo más posible para que uno pueda finalmente ser seleccionado, pero al final la última palabra la tiene cada universidad. Sin embargo, los costos que cubre Oportunidades son, a mi juicio, muy buenos. Cubren los cursos de preparación para las pruebas, los libros de preparación, cubre también transporte en caso que uno sea de región para ir a tomar las pruebas. Y en caso de que uno sea seleccionado, también cubre el pasaje aéreo. Así que es un programa muy completo. Y yo no tuve problemas con ser de región porque uno puede asistir a las sesiones de forma virtual. Así que en ese sentido no hay problema. Los libros te los mandan a la casa y uno puede hacer todo desde allá. Gonzalo nos pregunta acerca del tema de la homofobia en las universidades estadounidenses, si la gente es tolerante o hay discriminación. La gente sí es muy tolerante. Además, las universidades estadounidenses cuentan en general todas con un centro para personas con orientaciones sexuales diversas, y en ese sentido siempre vas a tener a alguien a quien acudir en caso de que sufras algún tipo de discriminación, pero en general a las personas no les importa mucho tu orientación sexual, sino que les importa más que seas un buen estudiante y que seas respetuoso también de las otras personas. En ese sentido es un ambiente quizás menos cargado que en Chile. Así que ese no sería problema. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes a través de esta sesión. Espero se motiven y postulen al programa.
Como saben, hasta el 16 de marzo hay plazo para postular online en www.educationusa.cl. Les motivo a que postulen. No, no puedo decir no encuentro las palabras justas para explicar lo poco probable que es que alguien de un pueblo pequeño como San Carlos, quizás algo más pequeño y alejado todavía como Puerto Williams, como el caso de nuestro querido amigo Fernando Saldivia, que se fue a Estados Unidos a Carleton College. Es muy poco probable pensar que personas que crecen en situaciones quizás de pocos privilegios puedan llegar a estas instancias, pero se puede dar. El programa de oportunidades es definitivamente un excelente canal para llegar a eso. Si no es acá en Estados Unidos y terminan siendo exitosos en Chile, excelente igual, pero los invito de todas formas a que postulen y se atrevan, y nunca se sabe si pueden terminar en una universidad en Estados Unidos. Así que los dejo invitados a postular. Es un programa muy completo, las personas con las que se trabaja son muy humanas. Y eso, yo todavía sigo en contacto con ellas, como pueden ver, con las personas que me guiaron en todo momento, y la comunicación es fenomenal. Así que el programa es muy personalizado y los invito a que postulen y les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.